TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Alguien que pues respeta las leyes que están impuestas y que vive con responsabilidad, pues pensando en cómo hacer algo bien por la sociedad. Pues cumplir con todas sus obligaciones, pagar impuestos, no tirar basura, respetar a los demás conciudadanos. Pues tener conciencia social, ay Dios mío, pues sí, más que eso, o sea, darte cuenta de que vivimos dentro de un núcleo con muchas otras más personas y darte cuenta que todas tus acciones impactan a los demás. Honesto, respetuoso, ¿qué más? Que sea amable si se puede y un poco tolerante, ¿no? Con los demás. Pues portarse bien, ser fiel. Tiene que estar comprometido con la comunidad, verificar que todo lo que así como pide, pues también dar, ¿no? Cumplir con los derechos, con las obligaciones que debe tener, hacer las cosas más simples como no tirar basura, respetar los lugares para personas discapacitadas, etc. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy María Elena Cantú, qué placer acompañarles nuevamente en Voces de la Democracia. Ya tienen algunas pistas de lo que vamos a hablar esta mañana, tiene que ver con la calidad de la ciudadanía, su importancia en una democracia, y esto particularmente tiene que ver con la presentación esta semana que hizo el Instituto Nacional Electoral del informe País sobre la calidad de la ciudadanía, una investigación muy interesante con resultados que vale la pena revisar. Esta investigación la realizó el Instituto en colaboración, en alianza con universidades públicas y privadas. Y esto lo subrayo por la importancia que tiene. Siempre estamos insistiendo en este programa que ojalá los tomadores de decisiones tomaran en cuenta los generadores del conocimiento. Y en esta ocasión así fue, y los resultados realmente pues llaman la atención. Le doy la bienvenida a Gisela Sannenberg, secretaria académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Gisela, qué gusto tenerte aquí esta mañana. Lo mismo. Fernanda Somuano, coordinadora de la Maestría en Ciencia Política del Colegio de México, Colmex. Fernanda, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido Alberto Asís Nasif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Alberto. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué les parece si abrimos el tema solamente? Hasta el momento vamos a ir desmenuzando poco a poco nuestros temas. ¿Qué opinión les merece la percepción que expresaron algunos de nuestros ciudadanos sobre lo que es ser un buen ciudadano? Los temas que se abordaron en esta, digamos, pregunta que parece sencilla y no lo fue tanto. ¿Qué piensas tú, Fernanda? Bueno, pues sí, es interesante, en efecto, lo que la gente percibe y lo que menciona como elementos para ser un buen ciudadano. Es interesante porque yo creo que al final se relaciona un poco con lo que nosotros tratamos de medir. Cuando los encuestados te dicen respeto, nosotros tenemos, ¿no?, ahí algunas preguntas que tienen que ver con eso. Estaría relacionado quizá también con la idea de tolerancia con los demás, ¿no? Pues que nosotros también tenemos ahí algunas preguntas de eso. Cuando te dicen cumplir con obligaciones, ahí, digamos, se van directamente a cosas como el asunto de la basura, que es interesante. O pagar impuestos.
Pero de nuevo ahí nosotros digamos que lo tratamos de ver, una obligación es votar, ¿no? Participación electoral, entonces no te lo dicen así, pero finalmente es parte de una obligación. O el asunto de la basura tiene que ver con una dimensión que nosotros intentamos medir, que es el asunto de la solución de problemas en la comunidad, ¿no? Organizarse para solucionar ese tipo de problemas. La basura, pues, es parte de eso, ¿no? Ello. Sí. Ustedes dirían, Alberto, Gisela, tenemos en nuestras respuestas una idea cercana de lo que es ser un buen ciudadano. ¿Cómo la ven ustedes? Yo creo que sí se mencionaron varias dimensiones. Lo que sí me llamó la atención es que prácticamente no mencionaron la palabra derechos. Uno lo mencionó y dijo, no, obligaciones. Perdón, dije derechos. Perdón, eran obligaciones. Eran obligaciones y eso me parece interesante. Es un síntoma, ¿no? Sí, me parece muy sintomático y creo que también se refleja en la encuesta que hemos hecho, ¿no? Inclusive la baja creencia de que el ejercer activamente distintas dimensiones de los derechos va a servir para algo, ¿no? Que tenga algún sentido. Exacto. Entonces, muy bien. Por otra parte, una posible lectura también es este énfasis en ser buen ciudadano, es registrar a los otros, ¿no? Que uno está conectado y lo que uno hace influye en los demás. Eso me resultó interesante, digamos. O sea, no tener una actitud egoísta, por fuera de la ley que implica que voy a afectar a los otros, ¿no? Alberto, ¿y tú qué piensas? Bueno, creo que la visión de esta de estas entrevistas, pues me da la impresión de que las clases de civismo siguen siendo como un elemento que se quedó ahí y que de alguna manera tuvo cierta influencia a lo largo de la historia, ¿no? Y pues como que nos enseñaban eso, es decir, ser un buen ciudadano pues es portarse bien, ser un buen ciudadano es respetar al otro y ser un buen ciudadano es pues ellos lo ponían como recoger la basura. Me llama mucho la atención lo de la basura, ¿no? En ningún momento para toda esta gente ser un buen ciudadano está conectado con el espacio público en términos como de que voy a exigirles a los políticos, o en términos del voto, ¿no? Que muchas veces se dice ¿qué es ser ciudadano? Pues ir a votar, ¿no? Alguno mencionó ahí lo de los impuestos, ¿no? Que ese es también otro de los esquemas así muy clásicos de que los ciudadanos pagan impuestos, ¿no? Y es como respuestas muy dentro de una concepción individual, yo diría. No hay como una cosa más... no está presente ni el otro público, está ni lo presente, colectivo. bueno, hay que respetar, ¿no? Hay que respetar al otro y eso es como portarse bien. Entonces, de alguna manera, pues el civismo tiene esos comportamientos y esa concepción, porque cuando tú le preguntas a la gente no es fácil de responder, ¿no? Sobre qué es la ciudadanía o qué es ser un buen ciudadano, pues estas son las respuestas, ¿no? Más allá de eso, no conectas con lo público, no conectas con lo colectivo, no conectas con lo político, y eso me preocupa, ¿no? Pero de alguna manera, ahí en el informe... Del cual vamos a hablar. Es que ese es el punto, Alberto. Algunas explicaciones. ¿Por qué nuestras respuestas no tienen que ver con la esfera pública, con la esfera política? ¿Por qué en estas respuestas hay temas tan importantes como nuestros derechos que están ausentes? Lo vamos a descubrir, vamos a encontrar las razones, pero para entenderlo vamos a intentar en este programa encontrar el contraste. ¿Qué importancia tiene en una democracia una ciudadanía fuerte, empoderada, exigente sobre el ejercicio de sus derechos, que conozca sus derechos? ¿Por qué eso es tan importante? Para luego contrastarlo con las respuestas, con lo que encontró este informe sobre la calidad de la ciudadanía en México y a ver cómo le hacemos para resolver enormes desafíos que tenemos. Así que vamos con nuestro primer reportaje sobre la importancia de la ciudadanía en una democracia. Voces de la democracia.
La democracia nos remite inmediatamente a la idea de ciudadanos. No hay democracia sin ciudadanía. Somos nosotros, todos, quienes damos sentido a esta forma de gobierno. Una buena democracia, por consiguiente, cuenta también con buenos ciudadanos, participativos, bien informados y comprometidos, de forma tal que elijan adecuadamente a quienes habrán de representarlos. Por ello, a los ciudadanos en democracia se les relaciona casi mecánicamente con elecciones, votos, partidos y candidatos, es decir, con los procesos político-electorales. Una primera referencia a la calidad de la democracia y de la ciudadanía se centra, pues, en la forma en que estos mecanismos electorales operan. Pero la ciudadanía no es solamente competencia política enterada, justa y equitativa. Incluye también respeto pleno de las normas y leyes, no solo de las políticas y electorales, también de las sociales, económicas y culturales. Un buen ciudadano es también un buen padre, hijo, vecino, patrón, maestro, alumno o empleado. En nuestros días depende también de la capacidad de la sociedad para controlar y evaluar las funciones de quienes desempeñan los cargos públicos y de exigir que rindan cuentas. La ciudadanía es más que un estatus jurídico que se gana con la edad o la pertenencia a un Estado-nación. Ser ciudadano exige, además del conocimiento y ejercicio pleno de derechos, libertades y obligaciones, del poder, voluntad e interés de hacer que se escuchen y se acepten nuestras opiniones y así influir en las decisiones públicas. La democracia hoy no es solo el mandato de la mayoría, es sobre todo la inclusión de las minorías en el debate público. El ejercicio de la ciudadanía es fundamental para permitir, valorar y fomentar esa inserción. La calidad de una democracia será siempre reflejo fiel de la calidad de sus ciudadanos. Voces de la democracia. En nuestro reportaje le hemos dado algunos elementos para su juicio sobre lo que es ser un buen ciudadano. De acuerdo con sus investigaciones, su experiencia, su conocimiento, ¿qué papel juega, Alberto, Gisela, Fernanda, un ciudadano, la ciudadanía en una democracia, en esta forma de gobierno? Bueno, el papel es, como ya se dijo en el mismo reportaje, es yo creo que es el nudo fundamental que hace que una democracia pueda funcionar de forma eficiente. Pero tú necesitas como los dos polos, es decir, necesitas esta ciudadanía que de alguna manera esté vinculada y esté conectada con el gobierno y con sus representantes. Y entonces aquí hay toda una supuesta ingeniería de cómo se establecen los mecanismos democráticos, el ciudadano que elige, este representante que es elegido, que rinde cuentas, etcétera. Todo este mecanismo no está funcionando de acuerdo al estudio que se hizo. Y entonces lo que tenemos es una ciudadanía que está desencantada, es decir, que ya no, para ella el voto ya no representa la solución de un problema, ¿no? De hecho, las opiniones, nadie habla del voto, nadie habla de los partidos, de los candidatos, ¿no? Hay como cierto hartazgo. Es una ciudadanía que está desvinculada, es decir, no está conectada con sus autoridades, y es una ciudadanía que es completamente desconfiada de sus autoridades, lo cual yo le llamaría la ciudadanía de las 3D, ¿no? O sea, desencantada, desvinculada, desconfiada, y esto de alguna manera te está expresando que aquí hay una serie de problemas muy importantes de que nuestra democracia no está funcionando y que algo está saliendo ahí muy mal. Se ha hecho mal, hemos hecho mal en los últimos años,
y que hay que revisar por qué. Y aquí en el informe creo que hay algunas respuestas a esto, ¿no? Vamos a presentar en unos minutos más el informe. Antes me gustaría escuchar, Gisela, Fernanda, ¿por qué es importante una ciudadanía empoderada? ¿Qué podríamos entender en ese concepto? ¿Por qué es tan importante, hablando de la calidad de la ciudadanía, hablar de la calidad de una democracia? Sí. Bueno, retomando un poco lo que decía Alberto, en una democracia claramente la participación de los ciudadanos es lo que le da sentido. O sea, si no hay participación en una democracia, pues en realidad no hay tal, exactamente. Ahora, hay dos elementos que son, creo yo, muy importantes, que tienen que ver con la participación electoral y aquella que va más allá de lo electoral. Y aquí, digamos, toco dos cosas. Uno, la idea de que la participación de alguna manera legitima al gobierno, ¿no? Básicamente, si no hay esa participación, pues el gobierno puede estar haciendo y deshaciendo sin tomar en cuenta lo que la ciudadanía está demandando. Esa es una. La otra es que el hecho de no participar, o sea, cuando tenemos una sociedad que no participa, hay ahí o se da el peligro de que haya políticas sesgadas en función de los grupos que sí participan, ¿no? O sea, aquellos responder grupos, a ciertos intereses. Exactamente, aquellos grupos que sí de alguna forma, pues eso, participan en la vida política, van a tener pues una voz mucho más fuerte y probablemente a la que se escuche más, y muchos grupos van a quedar completamente excluidos, ¿no? Tanto del diseño como de la implementación de políticas públicas. Entonces, yo creo que ahí, digamos, hay pues dos elementos claves para tratar de entender por qué es tan importante que la gente participe. Ahora, simplemente también retomando lo que decía Alberto, hay ahí, y probablemente Gisela vaya a tocar ese punto, yo solamente lo toco de tangencialmente, que es cuando Alberto dice que la gente no está conectada con las autoridades, en efecto, pero el problema es que tampoco está conectada entre ella, ¿no? Los niveles que obtuvimos en términos de qué tanto se asocia la gente, ¿no? Son muy bajos, o sea, y digamos los grupos que tienen mayor proporción de miembros son organizaciones religiosas, deportivas, y de padres de familia, ¿no? Eso nos está diciendo algo. Gisela, simplemente para cerrar este tema sobre la importancia del ciudadano, ¿qué futuro puede tener una democracia con ciudadanos distantes? Es decir, que no les interese nada de lo público. Mira, yo creo que es más complicado que eso, porque la democracia es un intento de equilibrio entre un tercero, el Estado, que vigila, ¿sí?, que las cosas se hagan, ¿no?, que supuestamente defiende los bienes públicos, y ciudadanos que tienen la capacidad de controlar, ¿sí?, a esos gobernantes de manera que eso se cumpla, ¿sí? Entonces, lo importante no es, me quedo con la última frase del video, una democracia es el reflejo de sus ciudadanos, es el reflejo de sus gobernantes y de la relación entre ambos. Wow. ¿Me explico? Y en ese sentido, hay para mí un dato fundamental que salió en una parte que tiene que ver con las conexiones y las redes. Si bien es cierto que cuando se le pregunta a un ciudadano, bueno, si usted o alguien de su familia sufriera alguna injusticia, ¿con quién se contactaría, no? ¿A quién conoce personalmente? Y hay un 66% que no puede mencionar a nadie, digamos. ¿Quién me salva? Algo no así, tengo y estamos en el ejercicio claro, de mi derecho para acceder a la justicia, ¿no? Hemos puesto ejemplos concretos. Hay un casi 34%, ¿sí? Sí, prácticamente, que sí menciona a alguien. Entonces, la pregunta es, los que están conectados, ¿por qué están conectados? ¿Sí? Y ahí es donde, para mí, hay un nudo importantísimo. ¿Qué es lo que aumenta la probabilidad de estar conectados? Entonces, lo que aumenta, exploramos tres conjuntos de variables. Uno, las variables que llamamos estructurales: educación, ingreso, sexo, edad, ¿sí? Entonces, ser hombre aumenta la probabilidad de estar conectado, por ejemplo. ¿Ser hombre? Ser hombre, sí. Muy bien.
Tiene más probabilidades de extender sus redes, tal. Especialmente para las preguntas que tienen que ver con acceso a. Para las preguntas relacionadas con hacer cosas por la comunidad, ahí aumenta las mujeres, ¿sí? O sea, para la chamba en el terreno, ahí aumenta más la proporción de mujeres mencionadas, ¿sí? Bueno, pero ¿cuál es el conjunto de factores más importantes? El segundo que medimos le llamamos factores instrumentales, que tenían que ver, ahora sí, con ser miembro de un partido político, participar en campañas electorales antes y después, y conocer gente que haya recibido regalos o dinero a cambio de su voto. Eso es, estos tres factores conjuntamente, ¿sí? Cada uno explorado, es lo que más aumenta la probabilidad de estar conectado. Y el resto de los ciudadanos que no tienen el conecte, que no tienen al amiguito político, o que no participaron en una campaña, etcétera, ¿cómo le hace para solucionar sus problemas? Este es uno de los temas fundamentales. ¿De qué informe estamos hablando? Se lo vamos a presentar muy brevemente en el próximo reportaje. Y esta es, digamos, una alianza entre el conocimiento y las autoridades del Instituto Nacional Electoral para encontrar en dónde están los huecos, los grandes desafíos para fortalecer a la ciudadanía en México. Vamos al informe, regresamos a la mesa y vamos a desmenuzar qué nos dijo ese informe y por qué estamos, digamos, ciertamente inquietos. Vamos, volvemos. Voces de la democracia. El Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México es un proyecto que surge como parte de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 2011-2015, que desarrolló el entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE. El proyecto pone a disposición de la sociedad información objetiva, actualizada y relevante sobre valores, percepciones y prácticas ciudadanas. A partir de los rubros Estado de Derecho y acceso a la justicia, vida política, sociedad civil, vida comunitaria, valores y acceso a bienes y servicios, el informe hace un esbozo del ciudadano promedio que existe en México. Evalúa si tiene acceso fácil a la justicia, si tiene una percepción positiva de la autoridad, si ha vivido discriminación, si vota y participa en diversas actividades políticas. Indaga qué tanto el mexicano es miembro de asociaciones civiles y qué tanto interviene en actividades comunitarias o altruistas. También se examinan sus valores políticos, específicamente aquellos llamados valores democráticos. Entre las conclusiones más relevantes, refleja que a pesar de que la mayoría considera a la democracia el mejor sistema de gobierno, nuestro país se encuentra en un complejo proceso de construcción de ciudadanía, que se caracteriza por una desconfianza en el prójimo y en la autoridad, especialmente en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, su desvinculación social en redes que vayan más allá de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas, y su desencanto por los resultados que ha tenido la democracia. Voces de la democracia. Ya vamos a terminar. Nos decía Alberto Asís Nasif, hay 3 Ds que nos tienen preocupados. La sociedad mexicana es desconfiada, está desconectada y además está desencantada. Pero vamos a entender bien el informe. ¿Para qué el informe, Gisela Fernanda Alberto, sus propósitos fundamentales y en qué consistió? ¿Cuáles fueron las herramientas, digamos, para encontrar esta información? Pues mira, este informe es parte de lo que entonces el entonces IFE llamaba su Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática. Y este informe entra, digamos, dentro de esa estrategia. Básicamente lo que hicimos fue pues la elaboración de un diagnóstico muy cuidadoso y de verdad con una profundidad pues lo más que pudimos, ¿no?
sobre pues el estado que guarda la ciudadanía, que dónde estaban esos obstáculos mayores que tiene pues el mexicano para ejercer sus derechos ciudadanos. ¿Quiénes participaron en la elaboración del informe? Fernanda, Colegio de México. El Colegio de México, sí, digamos, yo coordiné el proyecto de investigación y además participaron, bueno, Gisela Zarenberg de Flaxo, Alberto Asís de Ciesas, Michael Layton del ITAM, Rosario Aguilar del CIDE, Ernesto Isunza Ciesas Jalapa, y además tuvimos también la colaboración de algunos investigadores especialistas en redes, que era, digamos, un tema pues muy novedoso, de Ainhoa de Federico de la Universidad de Toulouse y de IMAS, de Alejandro García de la UNAM. Se preguntará quizás el ciudadano que nos escucha por la radio, nos ve en televisión, bueno, ¿y para qué estos informes? Es decir, ¿para qué pedirle a los generadores del conocimiento que le digan a la autoridad electoral, aquí están unos huecos? ¿Para qué sirve un informe así, Alberto, Gisela? Bueno, mira, yo creo que la estrategia que tiene el IFE, ¿no? Y ahora que se supone que asume el INE, con un pequeño accidente ahí en medio, cuando cambia la institución, desaparece en el primer proyecto legislativo la función de educación cívica de parte de la institución central y la mandan a los estados, es decir, dijeron, a ver, ¿qué les damos a los estados? Pues la educación cívica, ¿no? O sea, no hay ninguna idea realmente clara en los legisladores y en los partidos de qué significa. Sí. Claro. Bueno, finalmente se retoma. Y la idea es precisamente tener un estudio lo más completo posible de cuál era el estado de la ciudadanía, pero sobre todo cuál era la calidad de la ciudadanía. Eso se hizo como... Ese era el propósito fundamental. Ese era el propósito fundamental para ver de qué estábamos hablando. Es decir, hay muchos estudios que se han hecho ya, digamos, diferentes encuestas que ha venido haciendo el mismo IFE, otras instituciones, organizaciones, empresas, etcétera. Pero siempre es bueno tener tu propio instrumento para de ahí generar una serie de programas de política pública en función de qué quieres con tus estrategias de educación cívica. Ese era el propósito. Y la idea es precisamente hacer este estudio y que este estudio de alguna manera se pueda ir replicando cada determinado tiempo, exactamente, y enfocarte a los problemas que te está expresando el estudio. Es decir, tú como tomador ya de decisiones no vas a poderte ir con una estrategia naif, infantil, desconociendo todo lo que está aquí y dónde estás parado, que ya medio sabías algunas cosas, otras no, pero ya tienes la precisión de decir, fíjate cuántos están en esta situación, que no confían en la justicia, que no denuncian, que los partidos y el Congreso les parecen muy poco dignos de confianza, que están totalmente desvinculados, es decir, que lo que vimos ayer con el fútbol, eso conecta a la gente. Por supuesto. ¿No? Pero la política, lo público, la ciudadanía, eso no conecta a la gente. En términos generales, Gisela, ¿qué nos encontramos? Voy a presentarles en un momento más 3 temas que nos parecieron fundamentales, y uno tiene que ver con el tema de la justicia que ya mencionaba Alberto, otro con la participación y representación política, lo que piensa la gente, por ejemplo, en los partidos, y la última, que también la vamos a revisar más despacio, tiene que ver con esto de la desconfianza. Pero en términos generales, ¿qué nos encontramos, Gisela? En una frase, que prima lo particular sobre lo público. Y no necesariamente porque los ciudadanos sean unos desinformados, esta visión iluminista. A mí me preocupa esa posible lectura que en estos días, he estado escuchando, ¿no? Cómo se ha recibido y que entonces hay que ir a decirles, tipo clase de educación cívica, ¿no? Yo creo que los ciudadanos saben bastantes cosas, o por lo menos en promedio, en ciertos países de América Latina, ahí van, la llevan dentro de todo bastante bien. El punto no es ese, es tener que asumir estrategias de cálculo particular, como participar en ciertas acciones para recibir algo a cambio, porque para sobrevivir.
por ejemplo, pequeño detalle, ¿sí? Que ese es otro de los datos que a mí me ha impactado bastante. A mayor ingreso, a mayor educación, tengo más probabilidades, ¿sí?, de estar conectado. Entonces, si tienes una sociedad en donde estás sobreviviendo, la forma de sobrevivir, al parecer, en algunos de los patrones... Es con el conecte. Es con el conecte, es con la familia, con los contactos de las familias, de los amigos, de los cuates. Salió también muy alto de los que están conectados, quiénes son, cuáles son las características. Bueno, soy cuate, ¿no? Dios te bendiga. Y si no, que Dios te bendiga, digamos, lo estoy poniendo en términos generales, hay diferencias entre regiones, y ahora vamos a revisar. Pero yo lo resumiría en que... es la que el dato sí, y finalmente la percepción de parte de la ciudadanía de los gobernantes también es esa. O sea, pareciera que sí, que están todos, y ahí ya no por supervivencia podríamos llamar, pero de otro tipo, digamos, ¿no? En política o lo que sea, ¿no? Las motivaciones, incentivos que se tengan. Entonces, finalmente, yo creo que lo más importante va a ser no poner la pelotita del problema en solo los ciudadanos o solo los gobernantes o los intermediarios, ¿no? Porque finalmente los partidos se supone que son intermediarios. Intermediarios significa que están en el medio representando, ¿no? O sea, el ciudadano no llega directamente como en la Grecia antigua. Solo de ciudadano, ni solo de partidos, ni solo de gobernantes. En términos generales, Fernanda, Alberto, su diagnóstico general antes de entrar a números muy precisos sobre temas muy precisos. Bueno, yo diría que, aunado a lo que dice Gisela, sí encuentro algunos elementos que sí me preocupan. Me preocupan los niveles, no de participación electoral, curiosamente ahí estamos en niveles muy parecidos a democracias consolidadas, pero sí, por ejemplo, otro tipo de cosas como otro tipo de participación no electoral, firma de peticiones, asistencia a reuniones de cabildo, o sea, otro tipo de cosas que de alguna manera son canales que uno pensaría que podrían ser aprovechados por el ciudadano para expresar pues lo que piensa, lo que necesita, porque evidentemente el ciudadano, como dice Gisela, es el que mejor conoce lo que necesita, mucho mejor que la autoridad, ¿no? El problema es cómo poderlo comunicar o a través de qué medios decir lo que necesita. En términos de valores, también ahí hay algunas cosas que a mí me parecen preocupantes. Por ejemplo, datos, claramente los de confianza, que sí son muy, muy bajos, en general en todo, o sea, quitando las tres instituciones que siempre aparecen en niveles altos, que son el ejército, la iglesia y los maestros, ¿no? Quitando esos tres, todo lo demás, incluyendo, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, que uno pensaría, pues son expresiones de su propia participación, y no obstante eso, tienen niveles bajos de 40% más o menos. Y además de la confianza, la tolerancia. Ahí tenemos una pregunta que a mí me sigue pareciendo muy reveladora, de casi la mitad de los mexicanos dicen que estarían en contra de que alguien que opina diferente que ellos salga en la televisión. Déjenme presentarles esa para darle la palabra a Alberto. Es la tabla 3, mi querido Miguel. Vamos a confianza social y cooperación, una de tus 3 Ds, la de la desconfianza. A ver, creo que ya está en la pantalla. 27%, es la número 3, sí, 27% de los encuestados dijo que se podía confiar en la mayoría le preguntaron si podía confiar en la mayoría de las personas, el 27% dijo que sí, el resto que no. 32% confía mucho en las instituciones estatales, es bajo. 4 de cada 10 mexicanos expresan su desacuerdo con puntos de vista diferentes al suyo. Los niveles de intolerancia ascienden a 50%, sobre todo en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Veracruz. El tema de la desconfianza, tú comentabas al inicio del programa que la jornada dijo: casi nadie cree en nada ni en nadie. ¿Es así? Sí, es decir, desconfían de todo 7 de cada 10 mexicanos. ¿De todo y de todos? De todo, desconfían de todo. Bueno, podemos irlo desmenuzando. Yo creo que a lo mejor no es bueno ahorita perderse en los números. Hay que decir que el informe está ahí en la página del INE, ¿no? INE.org. .mx, si no me equivoco. .org.mx. Ajá, la vamos a poner de todas maneras en la pantalla. Sí, pero yo llamaría la atención como de dos
dos cifras que me llaman mucho la atención. Una que tiene que ver con este proceso de justicia, es decir, se habla mucho de que la democracia implica un Estado de Derecho, ¿no? Y entonces aquí hay una corresponsabilidad, digamos, en donde la ciudadanía está conectada, ¿no?, en teoría, con las autoridades. Y entonces tú te encuentras que 6 de cada 10 mexicanos pues no confían en la impartición de justicia. Entonces no denuncian, no van ante la autoridad porque saben que pues que no va a servir para nada. Y luego, de los otros 4 que sí fueron, ¿no?, de esos 4, la mayoría te dice, pues yo fui, hice y no me sirvió para nada. O sea, tienen razón en ese sentido. ¿Qué nos dice de la cultura de la legalidad en México? O sea, ¿qué le significa la ley, las instituciones y las autoridades que imparten justicia? Es uno de nuestros huecos más importantes, el tema de la justicia. El tema de la justicia creo que es fundamental, del mismo modo que cuando tú lo pones al revés, tú dices, ¿cuál es la primera obligación de un Estado? Defender a sus ciudadanos, ¿no? Cuando la mayoría de todos estos años terribles que hemos vivido en el país te dicen, pues a mí no me defiende nadie, yo tengo miedo, la mayoría vive con el temor de que se tiene que arreglar las situaciones de vigilancia, de seguridad por sí mismo, pues te habla de un Estado que no está cumpliendo una de sus labores más importantes. Fundamentales. Y la otra parte tiene que ver con esta cuestión que me llama muchísimo la atención. Yo creo, hablamos mucho de que la representación democrática es muy importante, que es un producto de la democracia representativa, y cuando vas a las cifras, 7 de cada 10 dice que o no les importa a los políticos lo que yo opino, o no me toman en cuenta para resolver mis problemas los políticos. Esos que yo puse ahí, que yo elegí, que son mis representantes, pues ni me hacen caso, ni me pelan, ni hay ninguna forma de que pueda pedirles cuenta, ¿no?, o de que me hagan un mínimo de caso. Eso te habla de una crisis de representatividad, ¿no? Si yo fuera un militante o un dirigente de un partido político o un legislador y viera ese dato, pues algo me llamaría la atención y me obligaría a ver qué es lo que está pasando, pero les vale gorro en realidad. O sea, tienen tanto dinero público, acceso a medios, viven en una burbuja que es esta cosa partidocrática, que la ciudadanía realmente les importa poco. Entonces, pues la ciudadanía sabe eso, está muy, muy consciente de esa situación y dice, pues a mí no me hacen caso, no me pelan. Y a pesar de eso, van y me buscan cada 3 o cada 6 años para que vote por ellos. Tenemos herramientas, Gisela, Fernanda, suficientes, vamos, porque son varios nudos los que está mencionando aquí Alberto. Tenemos, por ejemplo, un déficit en materia de justicia, consideramos que las leyes son ciertamente injustas, por cierto, los hacedores de las leyes no las cumplen. Hay un tema que tiene que ver con corrupción y con impunidad, esto de que el que la hace la paga. En México eso no es así, a menos que tengas un conecte. Y al mismo tiempo yo le señalo, porque no es la primera llamada, le señalo a los políticos, ni me pelas, no te importo, en fin. Y sin embargo parece que no tenemos las herramientas como para que esa situación se modifique. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el tamaño del hoyo en el que, digamos, enfrenta a la democracia mexicana? No, pues es un hoyo muy grande y muy profundo. Bueno, partiendo de este dato de que la gente tiene la sensación de eso, de que no está representada. De indefensión, sí, exacto. Exactamente. Esta es una. Ahora, es curioso porque cuando exploras un poco en términos de cuáles han sido los avances en términos de apertura de canales institucionales para participar, ahí tampoco, digamos, estamos tan mal. O sea, tú buscas y encuentras que hay montones de figuras distintas para que el ciudadano participe. O sea, tú revisas las leyes, por ejemplo, las leyes, tanto las federales como las estatales, y aparecen varias instancias, digamos, ¿no? Están, que si los comités ciudadanos, que si los, exactamente, todos los, herramientas como plebiscitos y referéndums y consultas populares, todas estas cosas, la opción de los cabildos abiertos, o sea, ¿pero funciona? Ese es el problema, exactamente. O sea, está ahí, digamos, están las figuras y están los canales. El problema es eso. Uno, nadie sabe cómo funciona.
O sea, no sé ni siquiera si los propios gobernantes saben cómo funciona. O sea, están ahí en la ley, pero entonces el ciudadano común... Y si la cantidad de requisitos para que esta cosa funcione es eficaz, o pareciera que también está hecho a modo para que sea muy complicado. Sí, exactamente. Es que eso parecería, que están hechos de manera tal que la gente no sabe cuándo se reúne un comité ciudadano. No tienen idea ni dónde, ni cuándo, ni cada cuándo, ¿no? Entonces... Bueno, Gisela tenía un dato interesante de cuántos comités existen. En la ley hay 400 figuras aproximadamente de consejos ciudadanos, imagínate, comités ciudadanos a nivel federal. Estoy hablando de dependencias, secretarías a nivel federal. El problema es que el 50% nunca se ha reunido y del otro 50% la mayor parte son comités de expertos. No de ciudadanos, u organizaciones ciudadanas, porque es de nuevo, ¿no? Vivimos en sistemas políticos en donde no hay, son indirectos, de representación indirecta, porque está complicado que todos nos reunamos, ¿no? En una asamblea para cada una de las cosas a decidir, ¿no? Entonces, pero sí hay en otros contextos, en otros países, en esos comités, la mayoría de los que participan son representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Pero aquí esto no ocurre. No. Es decir, ¿crees que los mecanismos que hemos creado no funcionan? Sí, mira, yo creo que es muy, muy claro estos datos que decía Gisela, ¿no? Y el argumento de Fernanda. Cuando el movimiento por la paz con justicia y dignidad se hizo un esfuerzo de ver a través de una serie de mesas de trabajo cómo estaban estas instancias de participación, ¿no? Y entonces se descubrió que el gobierno federal está lleno de instancias de participación en el papel, pero en la mayoría ni están activas, ni nadie sabe cómo funcionan, ni nunca se han puesto a funcionar, ¿no? Esto, de alguna manera, simulación, yo creo, falta de interés de los ciudadanos. ¿Por qué no funciona? Yo creo que es un problema de densidad democrática, le llamaría yo. Ahora que está muy de moda comparar a México con Brasil, no solo por la cuestión del fútbol, creo que ahí podemos tener una diferencia. Es decir, tú tienes en Brasil, a diferencia de México, una sociedad muchísimo más participativa, es decir, con una densidad de organización desde abajo, que así se fue, digamos, construyendo su transición democrática y que llegaron a tener una constitución, empezaron por ahí, digamos, ¿no? Entonces ahora, con esto de las protestas en contra de la corrupción y los gastos excesivos del Mundial, bueno, pues tú tienes realmente a un gobierno muchísimo más atento a la calle, porque las protestas sociales están muy bien articuladas, ¿no? Aquí, por supuesto que en los dos países cuando empieza el juego, pues todo el mundo la calle se vacía, por así decirlo, ¿no? Eso te dicen los brasileños, ¿no? Si la protesta se acaba cuando empieza a jugar su equipo. O alguno, y aquí tú ves las fotos de ayer en el periférico y ves perfectamente que está vacío y todo el mundo está frente al televisor, ¿no? Pero bueno, cuando acaba el fútbol, allá vuelven a la protesta y aquí pues no vuelven a nada, se van al Ángel a celebrar y ya, ¿no? Pero hay una densidad, digamos, de participación. ¿Por qué piensan, para qué salgo a la calle ni quien me pele? Yo lo que quería preguntarte es, más allá de la protesta pública, que también socialmente, una cosa muy armada para decir, híjole, ya se armó un caos. Con la gente que sale y protesta, por un lado. Luego tenemos efectivamente algunas figuras, candidaturas independientes, esta cosa de consulta popular, los comités. El problema sería que hay una simulación para crear estas herramientas de participación y en el fondo no son eficaces porque no sabemos ni cómo operan. Lo que estoy tratando de plantearles es ¿cómo empezamos a resolver esto? ¿Cómo hacemos para crear, si no esas otras herramientas más eficaces para el ciudadano, que ya no está encontrando incluso en la calle la forma de ser escuchado? Pues yo creo que habría que empezar por un cambio de actitud, sobre todo del lado del gobierno. A ver, por ejemplo, a partir del 2004 se firmó, pues se promulgó una ley que se llama Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Eso obliga al gobierno, a varias instancias del gobierno, y tienen que incorporar a las organizaciones de la sociedad civil a participar en el diseño de políticas. La actitud que tú ves, y te digo porque me ha tocado ver de frente a los enlaces del gobierno federal con las organizaciones civiles, la actitud es, o sea, ahora tenemos que tomar en cuenta estas gentes, qué flojera, qué monser, no saben nada, exactamente, esa es la actitud. Y del otro lado, de la sociedad civil, también hay que decir, muchísima desconfianza de, o sea, ahora tengo que ir a ver a esta gente que es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Entonces, yo creo que desde ahí, pues tiene que ir habiendo una especie de, digamos, la relación constante tiene que ir cambiando eso, porque de otra manera, insisto, como decía Alberto, pues mucho tiene que, creo yo que sí hay, aparte de la complejidad de a ver ahora qué tengo que juntar y qué papeles y no sé cuánto para, ¿no? De los requisitos. Exactamente, o para las organizaciones para acceder a fondos públicos, o sea, sí hay, digamos, es complicado para el ciudadano común, muy complicado, eso uno. Y dos, esta actitud que de alguna manera también limita tremendamente pues esa posible colaboración, ¿no? de las dos instancias. Yo, por ejemplo, pensaba mientras te escuchaba, es decir, qué llaves necesitamos abrir y cuáles cerrar. Uno de los factores que me imagino tiene que ver con la falta de confianza y de credibilidad con los partidos, tiene que ver con el dinero. Sí. Con este asunto de sentir que es un negocio. Mira, yo acuerdo totalmente con lo que están diciendo, de alguna forma la actitud, esta comparación con Brasil y la densidad, pero diría dos cosas quizás un poco más estructurales, se quiere duras en el sentido de que son duras de cambiar y que llevan pues entonces su tiempo. Mira, yo creo que hay una intermediación. El tema es que no está construida con sentido público, que me imagino que ahí va tu pregunta de cómo solucionamos esto. Es decir, las intermediaciones entre gobierno y ciudadanía y entre el bien público, vamos a ponerlo en términos más amplios, está taponada, interrumpida y no va en la dirección de un bien común. Común, sí. Dicho esto, uno puede ver, también analizando otros casos, a mí me parece que un factor primordial es el sistema de partidos. De acuerdo. Es un factor primordial. Es un actor que necesariamente tiene que lo que yo he visto, yo he estudiado distintas redes de participación en América Latina, México, en Nicaragua, en Venezuela, en Brasil, en Argentina. Lo que he visto es que es fundamental. Es decir, este factor clave del sistema de representación política, obviamente, estoy reduciendo, no es el único factor, digo que es un factor clave, porque es el factor que puede tener la capacidad de taponar más o taponar menos y llevar el juego hacia uno u otro sentido, así por lo menos hasta ahora. Claro, como todo tiene conexiones diversas, digamos. Claro que un sistema de partidos más plural tiene que ver con una sociedad que históricamente se ha construido, que se ha podido construir con mayor densidad, ¿no? Esos son procesos históricos. Lo que me parece que es fundamental es tener claro que esa vía de representación sigue siendo importante, cómo la concebimos. Cuanto más reducida esté, cuanto más tienda, yo le llamo monopolio, hacia el monopolio o al oligopolio, por decir, ¿no? Más dificultad hay de que la relación con la densidad organizativa sea plural. Tu punto no es, si hablamos de abrir y cerrar llaves, no cerrarle a que haya unos pocos partidos. Ese no sería, digamos, parte de la solución, sino más bien revisar el sistema de partidos. Sí, lo que está sucediendo ahora, abrir
abrir, por el amor de Dios, porque, claro, si eso no se hace, bueno, analicemos por qué. Si quieren, lo dejo ahí para que cada quien piense. Sí, mira, yo creo que, retomando lo que dice Gisela, creo que es muy importante. Ahora tenemos, hace unas semanas vimos lo que sucedió con las elecciones europeas, ¿no? Y lo que sucedió en España, ¿no? Ahí de pronto hay una crisis ahí en el sistema de partidos y surge una nueva fuerza que se llama Podemos, ¿no? Que es un nuevo partido que va a constituirse en un nuevo partido y que se hizo con 150,000 euros. Es decir, se juntaron grupos de gente y pusieron de su dinero, en fin. Esto tiene que ver con el modelo que tenemos, con el modelo de financiamiento público y acceso a medios que tienen los partidos y que se hizo en el proceso de la transición para tener un sistema competitivo de partidos. Entonces, mucho dinero público, acceso a medios, y esto de alguna manera fue como encerrándolos en una burbuja a tal grado que el único gasto constitucionalizado que está ahí en la Constitución, ese es el gasto de los partidos. Tenemos que cambiarlo, Alberto, es decir, toda una reforma. Nos fuimos al otro extremo, es decir, no queremos que el dinero privado o que el dinero mande en las campañas. Bueno, el dinero siguió mandando y los medios siguieron mandando, en fin. Y creo que ahí hay un problema grave, es decir, son pocos actores, ellos controlan las reglas, ellos dicen quién entra, quién sale, ¿quién no? Cómo entras, exacto. Entonces todos estos mecanismos de contrapesos, de consultas populares, plebiscitos, candidaturas ciudadanas, pues los están obstaculizando de forma terrible. Para ser un candidato ciudadano tú tienes más requisitos que para formar un partido. Y los requisitos para formar un partido son tremendos también. ¿Por qué? Pues porque todos tienen dinero público, ¿no? Ahora vamos a ver próximamente 3 partidos, 2 de los cuales pues no representan más que un grupo de pequeños intereses. La otra cuestión, creo que hay una oligarquización de la representación, por así decirlo. Es decir, no están representados los intereses de la gente de a pie, de la calle, pero están representados los grandes intereses. Esos sí están representados. Es que ellos sí están muy bien organizados. Ellos están muy bien organizados. A ver, estamos a punto de terminar el programa y me gustaría un apunte final. La verdad es que el desafío es enorme. ¿Por dónde empezaríamos? A ver, si te retomo, Alberto, tú te irías por la llave, ir revisando el sistema de partidos, el tema del dinero, el tema de los medios. ¿Tú empezarías por ahí, pensando en que esta calidad de la ciudadanía, digamos, cambiara, se empezara a fortalecer, acercar la clase política al ciudadano? ¿Tú empezarías por ahí? Bueno, sí, creo que de alguna manera hay que ir rompiendo esos nudos en donde se ha atorado la representación y en donde de alguna manera se rompió las formas de vinculación, sociedad, gobierno, etcétera. Pero la otra, sí creo que hay que reordenar la estrategia en este caso del INE ahora, ¿no? Y ya no seguir pensando que vamos a educar ciudadanos para que vayan y voten disciplinadamente por esos partidos. Yo creo que hay que elevar el nivel para buscar ciudadanos más exigentes y más críticos. Creo que es la única manera, es decir, si no construimos ciudadanía con más nivel de exigencia para los actores políticos, pues nos vamos a quedar en donde mismo, en esas inercias, en donde la desconexión, lo preocupante es luego va la apatía, y luego de la apatía ya sigue el cinismo, y ahí ya es muy difícil regresar. O sea, ya cuando tienes una sociedad apática, cínica, que dice, me vale gorro todo lo que pase con estos, pues entonces ya se rompió ahí. ¿Cómo reconstruyes otra vez? ¿Cómo reconstruimos? Tu apunte final, Gisela, ¿cuál sería? Sí, bueno, coincido con lo que está diciendo Alberto. Le agregaría un punto más que es fundamental y creo que es mucho más movilizador de la sociedad mexicana, que tiene que ver con el acceso a la justicia. De acuerdo, el tema ahí justicia. Es si quieres ver un impresionante, impresionante la desconexión, la falta de medios, de canales para acceder a la justicia. Y es cotidiano y gran parte de los ciudadanos viven esa situación. Entonces, yo creo que si tuviera que empezar, empezaría sistema de partidos estratégicamente, es estratégico, y
justicia. Y yo creo que a pesar de todo, los mexicanos, digo han y hemos porque soy también, han hecho bastante para ciertas situaciones de imposibilidad y de no sé, historias de censuras, etcétera, ¿no? Entonces hay ciertos aprendizajes, pero también el aprendizaje les ha enseñado a desconfiemos. Entonces, bueno, es un juego que se puede volver perverso, pero yo creo que ahí hay 2 puntos por donde entrar, básicos, fundamentales y estratégicos. Tal vez yo añadiría nada más un punto que es la desigualdad, que no hemos hablado de eso, ¿no? Claro. Que es así como el gran tema, que si la democracia y la ciudadanía no la conectas con el tema de la desigualdad y el bienestar, pues no hay tampoco como un resultado más positivo. Entonces hemos apuntado justicia, el tema de la desigualdad, revisar el tema del sistema de partidos políticos y la llave enorme de recursos públicos que están ahí. ¿Tú qué subrayarías, Fernanda? Pues mira, yo subrayaría lo que le toca, digamos, del lado de las autoridades. Yo creo que sí hay que trabajar mucho para ampliar los canales de participación. Existen algunos, yo creo que hay que trabajar para ampliarlos. Creo que hay que facilitar digamos, las avenidas para que la gente realmente pueda, le interese. Y yo creo que en el momento en que sea más fácil y menos costoso participar y que la experiencia sea sirvió de algo, en ese momento la gente va a empezar a participar. Porque, una de las cosas que encontramos es que la mayoría de la gente, la poquita que participa, la mayoría dice no sirvió para nada. Entonces, pues, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje? Tiene que tener un sentido. Claro, entonces en el momento en que la gente empiece a ver que hay éxito cuando hace algo, cuando firma una petición, cuando sale y marcha, cuando lo que sea, en ese momento yo creo que puede empezar a crecer, digamos, pues esta participación y del lado del ciudadano, por supuesto, pues aprovechar los poquitos canales que hay ahorita, aprovecharlos para tratar de ampliarlos, porque no una de las nosotros cerramos el estudio diciendo un poco que la definición que a nosotros nos convenció más de ciudadanía es más allá de ser solamente alguien que es sujeto de derechos y obligaciones, alguien que tiene los medios para tratar de ampliar esos derechos, o sea, que tiene las estrategias para luchar por mayores derechos. Déjeme concluir de alguna manera. Consulte el informe, está en la página del INE.org.mx. Déjeme comentarle que esos resultados, si a alguien debe preocuparles, a nosotros los ciudadanos, es decir, en la medida en que no participemos y que aquello ocurra, solamente unos cuantos salen beneficiados, la mayoría salimos perdiendo. Consulte el informe. Muchísimas gracias, Gisela Sarenberg, secretaria académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, por estar aquí esta mañana, Gisela. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Fernanda Samuano, coordinadora de la Maestría en Ciencia Política del Colegio de México. Fernanda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto Asís Nasif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Gracias. Muy bien. Consulte el informe. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.